Quiero, antes de poder pasar al mensaje como tal, hacer una introducción a lo que estamos viviendo ahora en particular. Nosotros, siempre que hay un aniversario en la iglesia, lo celebramos con la palabra del Señor, que es lo que nos convoca. Ya este es, si mal no estoy, el 8º aniversario de nuestra iglesia en Concepción, y se juntó, o decidimos juntar, el aniversario con la Constitución para celebrarlo también con muchas más palabras siendo predicada. Y nos pareció a los pastores relevantes tomar el tema de la plantación de iglesias o la expansión de la iglesia, siendo la iglesia, hermanos, el lugar donde el reino de Dios es más visible. ¿Dónde se espera? El reino de Dios es universal. Él reina en todos lugares, en todo el universo, hasta lo más recóndito del universo, Él reina. Pero ¿dónde es más visible su reino? Ese lugar es la iglesia, donde el reino de Dios es visible, refulgente en nuestras iglesias locales. La pregunta ahora es: ¿por qué elegimos este tema para esta ocasión? ¿Será simplemente porque queremos poner una corona sobre todo lo que estamos viviendo, porque constituiremos la iglesia en Concepción mañana? Y la respuesta es no. No es por eso. En parte sí, pero en esencia no lo es, sino que hemos decidido tomar este tema por las iglesias que vendrán. Para que nadie piense que mañana, cuando se firme el acta y se constituya la iglesia, el trabajo terminó. Ya no queda más trabajo por hacer. Eso no es así, hermanos, sino que eso debe continuar. Hemos elegido este tema porque vemos la gran necesidad de comunicar a los hermanos de que no deben reposar. La iglesia no debe estar tranquila. La expansión de la iglesia, la gran comisión, como lo hemos estudiado, no termina mañana, ni termina tampoco después de esta predicación. La obra del Espíritu Santo no termina mañana tampoco, sino que Él sigue convirtiendo. Así que nos ha parecido importante tomar este tema para la iglesia. Otra cosa importante que hemos de tomar ahora es, como bien se predicó antes, son las iglesias las que plantan otras iglesias. Nos hemos equivocado con esta cultura de la super especialización, de que de repente ya las iglesias no son las que plantan otras iglesias, sino más bien son las organizaciones misioneras las que plantan iglesias. Pero tenemos un gran problema con eso, porque el Señor no constituyó organizaciones misioneras, aunque puedan servir de mucha ayuda, pero el Señor constituyó iglesias. Son iglesias las que plantan iglesias, porque solamente la iglesia puede bautizar. Solo la iglesia puede celebrar Santa Cena. Solo la iglesia puede disciplinar. Eso no lo puede hacer un organismo paraeclesiástico. Es la iglesia la que planta iglesias. Y lamentablemente estamos acostumbrados a ver que iglesias se plantan producto de divisiones, producto de contiendas. Entonces sale un grupo de creyentes y funda su propia iglesia. Y entonces alaban a Dios porque se ha plantado una nueva iglesia. Pero ese no es el testimonio bíblico de cómo se planta una iglesia. Lamentablemente vemos casos donde las iglesias que se plantan es porque al grupo le caía mal el pastor. O es porque había una persona ahí con mucha ansiedad del pastorado y del liderazgo y le dijeron: no, aquí vas a tener que esperar un par de años probablemente. Y la persona dice: pero yo ya tengo a este grupo de personas dentro de la iglesia. Si tengo que esperar y yo quiero ahora, entonces mucho mejor me llevo a este grupo y yo mismo fundo mi propia iglesia. ¿Cómo será, hermanos, que hay iglesias que se dividen por las cosas más ilógicas, por el color con el cual se pinta? No era el color que yo quería. Así que yo no puedo seguir en esta iglesia donde no me escuchan. Cosas sin importancia. Y lo que vemos, yo lo puedo decir por testimonio de lo que yo mismo he visto, es que estas iglesias que se pseudoplantan en algún sentido de la palabra, ellos solidifican su postura arrogante porque no le piden ayuda a nadie. No quieren, es como que están intentando descubrir la rueda de nuevo. ¿Cómo ser iglesia? Ellos tienen la respuesta. Nadie más la tiene que ellos. No quieren pedir ayuda de nadie. Y cuando piden ayuda lo hacen de tal manera que solamente les cumplan sus requisitos. Y nos ha pasado a nosotros como pastores que han llegado personas pidiendo eso, pero no les gusta la respuesta, porque tenemos que conocerlos, porque hay que esperar, tienen que ser de confianza, tenemos que ver cuál es su proyecto, su real motivación, y por qué ellos están saliendo de la iglesia de la cual están saliendo. Una gran pregunta. ¿No será que están saliendo en disciplina y la otra iglesia es una iglesia verdadera?
Por tanto, esas personas generalmente se van bastante rápido porque ellos quieren ser ayudados en sus términos. No funciona así. Es como que nosotros le dijéramos a Dios, Dios, sálvame, pero no me quites esto, ¿ya? Porque yo lo quiero. No funciona así. El que pide ayuda es el que se somete, siempre. Esa no es entonces la postura cristiana. Y lo que queremos los pastores es que la iglesia conozca cuál es la postura correcta. La Biblia nos enseña que son discípulos los que forman discípulos. Que son iglesias las que plantan iglesias. A menos que, como se predicaba también en el anterior sermón, casos excepcionales. Podría ser, por ejemplo, que tú estás en una isla remota y cayó una Biblia del cielo. No hay más iglesias. ¿A quién le vas a pedir? Ese podría ser un caso, pero el caso más normal, hoy día con tanta comunicación, es que podemos pedir ayuda. Son iglesias las que plantan iglesias. Y hay ciertos aspectos necesarios para plantar una iglesia. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos un Dios único, verdadero, que existe, que ha elegido un pueblo y que ha elegido también la forma en que ese pueblo va a ser su pueblo. Eso es lo primero que tenemos. Un Dios que ha decidido tener un pueblo y ha decidido una forma de atraer a ese pueblo. Ese Dios dio una palabra. Ese Dios se decidió revelar mediante Cristo. Ese Dios nos dice que Él ha hecho discípulos. Y ese Dios manda, ese único Dios verdadero, manda a sus discípulos a hacer más discípulos, a expandir la obra en toda la tierra. ¿Y cuál es la manera en que se pueden hacer discípulos? ¿Será que guardando silencio? No, sino predicando, hablando, reuniéndose. Por eso la formación de iglesias es algo normal cuando alguien se está encargando de cumplir la gran comisión. Porque para discipular no basta una sola predicación. Hay que estar conversando continuamente, compartiendo continuamente, leyendo la Biblia juntos continuamente, orando continuamente. Y eso de forma orgánica y natural termina formando una iglesia. La Biblia, algunos dicen, no es clara en decir que el cristiano debe ser miembro de una iglesia. Pero yo encuentro que es todo lo contrario. Porque yo veo epístolas dirigidas a iglesias. El que no estaba en la iglesia no la iba a poder recibir. Tiene que ser parte de una iglesia. Y esta mentalidad de la expansión tiene que hacer parte de todo cristiano, hermanos. No solamente de los pastores, sino una mentalidad de expansión. John Knox, el reformador escocés, en una ferviente oración al Señor dijo, dame Escocia o me muero. ¿Será que en la mente de John Knox estaba pensando él, Señor, dame a Escocia completa para que yo los reúna todos los domingos en la capital? Los voy a mandar a llamar a todos para que ellos todos vengan y viajen todos los domingos a la capital y podamos predicar la palabra. ¿O será que él pensaba en una expansión, en una diversificación, en formar múltiples iglesias y cuerpos locales anclados en Cristo? Eso es lo más probable. Nunca leemos en las cartas de Pablo a las distintas iglesias que él le dijera, bueno, ahora Efesios, ahora Colosenses, lo que tenemos que hacer es que ustedes tienen que viajar a Antioquía todos los domingos, porque lo que queremos hacer es hacer de Antioquía una mega iglesia. Que todos vengan a esta iglesia, aunque seamos millones, todos tenemos que estar aquí, todos tienen que acercarse y venir. Esa no es la mentalidad. Pablo iba y constituía iglesias, multiplicaba las iglesias, tal cual lo hacen las células en el cuerpo humano. Que para llegar a ser un cuerpo adulto, primero era una sola célula, que se va dividiendo. Y a medida que se divide de forma saludable, va ganando cada vez más consistencia, contextura, crecimiento, madurez, hasta que llega el momento en que nosotros somos organismos pluricelulares, multicelulares. Tenemos muchas células en nosotros y no solamente una. Tal debe ser la mentalidad para plantar una iglesia. No de que todos vengan acá y formar una mega iglesia, sino más bien de multiplicarla, de nosotros ir y constituir iglesias. Y la predicación de hoy, que ya vamos a pasar al texto, la predicación de hoy no es tanto el cómo hacerlo, porque yo creo que ese no es el gran problema de la iglesia de hoy. El gran problema de la iglesia de hoy en general es que nadie quiere hacerlo. Cuando nadie quiere hacerlo, lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Convencer de que tienen que hacerlo. Y luego entonces
Vamos a bajar esa pasión de querer hacerlo para estudiar el cómo. Pero la gran necesidad que la iglesia tiene hoy es de estimularse para cumplir la gran comisión y para evangelizar y para que de esa manera se puedan plantar iglesias. Esa es una de las grandes necesidades de hoy. La pregunta es, ¿qué pide Dios de la iglesia entonces para la plantación de otras iglesias? ¿Qué pide Dios de la Iglesia Bautista Reformada en Concepción? ¿Qué pide Dios de la Iglesia Bautista Reformada en Coronel, en San Carlos? ¿Qué pide Dios de la Iglesia Alianza Eterna y de la Iglesia Bautista por Gracia? ¿Qué que estamos reunidos hoy aquí? ¿Qué es lo que pide el Señor? En primer lugar, que será tema de mañana, así que lo veremos muy poco, lo que pide Dios es ser sensibles a la obra del Espíritu Santo. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eso es lo primero, porque la plantación de iglesias no nace o no debiese nacer por un esfuerzo humano, por capacidades humanas, por un sentir humano, sino que parte en Dios, se fundamenta en Dios. Y de hecho eso es algo de lo más maravilloso que puede haber, porque significa que Dios respalda, que Dios da fruto, porque si dependiera del hombre, la gran comisión y la plantación de iglesias sería un trabajo muy desgastante. Hay veces que plantadores están años, como por ejemplo podemos leer en el diario de David Brainerd, mucho tiempo sin ver fruto. Qué cosa más desgastante, pero qué mejor cosa que saber que la obra es del Señor. Y que al final de cada día ese plantador puede orar y decir, Señor, me has pedido fidelidad, el fruto lo darás tú. Quiero ver fruto, pero se me ha encomendado ser ante todo fiel y tú harás la obra. Eso es maravilloso, que la plantación de iglesias nace en Dios y lo que la iglesia tiene que tener es sensibilidad para saber lo que Dios quiere, hacia dónde Dios nos quiere guiar. Eso es sabiduría en muchas ocasiones. Dios no le va a decir a un joven qué es lo que tiene que estudiar porque un ángel se le aparece. Tiene que ser sabio simplemente. Conocer su vocación, qué se le da mejor, qué es lo mejor para un futuro en su familia. Todas esas cosas, juntar, ser sabio y elegir lo mejor. Así también a veces la plantación de iglesias. Hay que ser sabios y de esa manera responder a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. En segundo lugar, y ahora ya vamos a adentrarnos más porque como decía el tema del Espíritu Santo viene a mañana, es tener disposición al despojo. Hermanos, como iglesia somos llamados a despojarnos continuamente de todo lo que pudiésemos apreciar. El despojo tiene eso como esencia, que es algo que quiero, algo que amo, algo que aprecio, pero Dios me dice que entonces me debo despojar. Eso no es fácil. Porque ¿qué han aprendido ustedes en el mundo? ¿Qué has aprendido tú en el mundo? Tú en el mundo has aprendido a decir la siguiente palabra, mío. De hecho, los niños de las primeras cosas que aprenden a decir es mío, mío, esto es mío. Y vemos que otras personas ni siquiera hacen eso, sino que dicen, eso será mío. Y eso será mío para siempre, por siempre. Pero con Cristo aprendemos otra cosa. Con Cristo aprendemos el despojo. Lucas 5, 10, 11. Asimismo de Juan y Jacobo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5, 27, 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué hace énfasis la Escritura? Que el Señor dice, sígueme, ¿y cuál es la acción que viene posterior? Le siguieron. Nosotros no vemos por testimonio de la Escritura que Pedro dijera, pero Señor, me van a robar la barca. Espera, primero le voy a ir a hacer una marca, no vaya a ser que alguien le cambie esta tabla que dice Pedro, y el día de mañana me roben mi barca. Espérame, o espérame, Señor, que la voy a encargar con tal persona porque al menos déjame sacar un poco de rédito si la barca es mía. Yo me voy contigo, pero vuelvo cada 3 meses y me dan mi dinero. No, nosotros no vemos ese testimonio en la Escritura. Con Leví, Mateo, tampoco vemos que él dijera, Señor, pero déjame ordenar un poco aquí la información, ordenar aquí un poco las monedas encima de la mesa y déjame dejar todo más o menos en orden porque este es mi trabajo, mi sustento y luego iré.
Nosotros no vemos que ese sea el testimonio bíblico, sino que ellos lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en esencia ellos no tenían nada que perder. Porque lo que ganaban era tan valioso que entonces no perdían nada. Alguien podría tener un trabajo en el que gana mucho dinero, pero le ofrecen otro en el que gana 100 veces más. ¿Quién lo pensaría? No está perdiendo nada, al contrario, está ganando mucho. Eso pasa con el Evangelio cuando seguimos a Cristo. No perdemos nada, hermanos. De cualquier cosa que el Señor nos llamara a despojarnos, no estamos perdiendo nada, porque estamos ganando a Cristo para siempre. Además, Jesús, cuando exhorta al joven rico, más adelante dice a los discípulos: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta es la paradoja del cristianismo. Mientras más nos despojamos, más ricos somos. Esa es la paradoja del cristianismo. Mientras menos tenemos en esta tierra, más tenemos en Dios y en el cielo. Eso es algo maravilloso. Mientras más nos despojamos y aborrecemos las cosas de este mundo, más aumenta nuestra herencia en los cielos. Y la mentalidad del despojo, si hace parte del cristiano, hace parte de la iglesia, y es necesaria para que pueda haber plantación de iglesias. Y una vez más lo digo, la iglesia falla terriblemente cuando pretende hacer de sí misma una mega iglesia. Quiere reunir a todos acá. Nunca ve que hermanos vienen de lejos y no le importa. Simplemente que sigan viniendo para acá, aumenten acá los números. La iglesia falla mucho con eso. Y la verdad, hermanos, es que para quienes hacemos parte de una iglesia debiese ser un peso. Y yo puedo decir, es un peso saber que hermanos vienen de tan lejos para congregarse por nosotros. Y no podemos plantar una iglesia allá. No es justo, si somos sinceros. No es justo. ¿Saben por qué no es justo? Porque para que hoy nosotros tengamos una iglesia a 20 minutos de nuestra casa, alguien tuvo que hacer un sacrificio. Y ahora nos gozamos, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros para que otros puedan gozarse en otro lugar, habiendo constituido una iglesia en su propio lugar, para que ellos puedan compartir la iglesia y para que ellos cuando prediquen el Evangelio no tengan que decir, no tengo dónde recomendarte ir, porque yo voy a una iglesia que me queda 2 horas de la casa. Sino que ellos puedan decir, acompáñame este domingo, te paso a buscar si quieres, no hay problema, queda cerca. Eso debiese ser un peso para la iglesia, que personas vengan de tan lejos. ¿De qué debe despojarse la iglesia entonces? En primer lugar, aprendemos por medio de la Escritura que deben despojarse de siervos fieles. Es importante, la iglesia tiene que saberlo. Dice la Escritura que producto de la persecución los cristianos huyeron y comenzaron a predicar el Evangelio. Y creyeron judíos y creyeron gentiles. Y estos estaban en Antioquía y creyeron al Señor y se formó ahí un grupo de creyentes. Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? ¿Mandaron a alguien a decir, vengan a todos a Jerusalén? No, el texto dice, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí por todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Maravilloso. Por primera vez en Antioquía se le llamó cristianos a los cristianos. Y hoy día nosotros decimos que somos cristianos, porque hubieron cristianos muy fieles, que así fueron reconocidos en su lugar. Entonces, se entera Jerusalén que en Antioquía hay un grupo de creyentes, producto de la predicación del Evangelio. ¿Qué hacen? No les dicen que vengan, envían a alguien. Pero ¿a quién envían? Ellos dijeron, enviemos a alguien, enviemos a Bernabé porque ese tipo es malazo. Enviemos a ese porque mejor que esté allá a que esté con nosotros, porque este siervo es problemático aquí en la iglesia. Así que esta es la oportunidad perfecta para que nos deshagamos de Bernabé, enviémoslos lejos a Antioquía, que se vaya para allá, y bueno, allá que ellos se harán cargo. ¿Enviaron lo peor?
¿Qué envió Jerusalén? Dice el texto, a Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No enviaron lo peor que tenían, enviaron de lo mejor que ellos tenían. Jerusalén envió un gran siervo y tuvo la disposición para despojarse de esta manera. Por motivos como este, por versículos como este, podemos decir que las iglesias yerran mucho cuando hacen de su estandarte un predicador. ¿A qué iglesia vas? No dice el nombre. Va a la iglesia del tal. Bueno, ¿y si mañana se enferma ese? ¿Y si mañana se muere ese pastor, se muere en la iglesia? ¿Y si hubiese que enviar a alguien? No, a ese no me lo quiten. Porque ese es el pastor de aquí. Las iglesias se equivocan mucho. Porque no estamos anclados en una persona. Estamos anclados en el Señor. Y ojalá hubiesen muchos Bernabés. Y Dios levantara muchos ministros en las iglesias y muchos ministros buenos para que podamos despojarnos de ellos y enviarlos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. A donde Dios quiera enviarlos, ellos entonces sean enviados. ¿Qué pasó entonces? Bernabé llegó a Antioquía y dice el texto que fue a buscar a Saulo y enseñaron a mucha gente. Y tal fue el impacto que en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los cristianos. Vamos ahora a Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces, pongámonos ahora en los pies de Antioquía, en los zapatos de Antioquía. Antioquía ha crecido, tiene sus ministros, tiene renombre entre la ciudad. Nos dice el texto que ellos son enseñados y sabemos por causa del texto que también tenían muchos recursos porque ayudaron a Jerusalén cuando estaban en problemas económicos. Así que Jerusalén lo tenía, Antioquía lo tenía todo. ¿Qué podían decir a ellos entonces? Bueno, Dios ha hecho una gran obra entre nosotros, que Jerusalén siga enviando misioneros porque nosotros no somos de ese tipo de iglesia. Más bien nosotros somos el tipo de iglesia que crece en su contexto local, que se van anchando en sus propias paredes. Ese es nuestro tipo de iglesia y estamos felices con esto. Hasta podríamos mandar recursos para las misiones, pero que Jerusalén sea el que envía. Porque después de todo, podría decir Antioquía, tenemos nuestras propias necesidades. De hecho, hemos crecido mucho, pero es por causa de los ministros. ¿Cómo nos vamos a despojar ahora de estos ministros? Ellos nos enseñan, los apreciamos, les sacamos provecho. Quizás si los mandamos, otros no les sacarán provecho como nosotros les estamos sacando provecho. ¿Por qué habríamos de despojarnos de ellos? Pero el texto sigue. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, los que mencioné anteriormente, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué nos desharíamos, o por qué nos despojaríamos, mejor dicho, de algunos ministros? La respuesta la dice el texto: porque Dios dice, porque Dios decide enviar, porque Dios quiere, porque uno ama a sus pastores, uno ama a quienes le enseñan, pero el Señor dice, hay que enviarlos. Tengo más obra que hacer. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia entonces? Despojarse de ellos. Probablemente Bernabé y Saulo eran de los principales. Muy probablemente, porque Bernabé había sido enviado, Bernabé fue a buscar a Saulo, quien tenía mucho conocimiento, y vemos que el impacto de él fue muy grande en todo Asia. Entonces entendemos que Bernabé y que Saulo eran grandes siervos del Señor. Probablemente fuesen los principales pastores o obispos o ancianos en esta iglesia. Pero ellos se despojan. ¿De quiénes pudiesen ser los mayores? ¿Por qué? Porque Dios dice. Porque ellos dicen, bueno, Jerusalén lo hizo con nosotros. ¿Por qué no lo hemos de hacer nosotros también por otros para que sean alcanzados? Ese es el pensamiento que la iglesia tiene que tener, de tener obediencia al Señor y de enviar lo mejor sin ningún tipo de restricción. Y recordemos las palabras del Señor. Les decía Jesús, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros. Y cuando llega el momento, no, pero no queremos perder a ninguno de los que tenemos.
El gran problema es que la iglesia tampoco se preocupa de rogar para que sean levantados más pastores. Obviamente que si la iglesia tiene un solo pastor, ¿a quién va a enviar? Hay un esfuerzo de por medio, de capacitar, de preparar, de orar para que hayan hombres en la iglesia fieles que tengan el llamado del Señor a asumir el pastorado, que enseñen la palabra con toda fidelidad y que luego de un gran trabajo que puede tomar 5 o 10 años, nos despojemos de ellos. Sin ganancia, sin rédito, sin renombre, no, simplemente despojarse. Es como criar a un hijo, lo crían por tantos años y cuando llega el momento en que empiezan a trabajar y reciben sueldo, no, ya hacen parte de otra casa. Y los padres se quedan ahí, todo el trabajo que hice, todo lo que invertí, y será para otra persona que ni siquiera conocía hace 3 años atrás. Así será, hermanos. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Porque los siervos deben ser capacitados en las iglesias locales. Y luego de un gran esfuerzo y de mucho consejo, exhortación y de mucho proceso de sabiduría y todo, llega el momento de despojarse de ellos. No por plata, no por dinero, no por ganancia, no por rédito, sino por Cristo. Porque Él lo vale. Porque Él lo ha dicho. Porque tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos ha mandado. Y no se sientan bien iglesia en Concepción y Coronel porque tienen 3 pastores. Porque también son 3 iglesias. Coronel, Concepción, Los Ángeles. Y si queremos expandirnos más, no por nuestro deseo, sino porque el Señor quiere que su evangelio sea predicado en otro lugar, ¿cómo lo haremos? ¿A quién enviaremos si no hay más? ¿Por qué la iglesia a veces apunta a tan poco? Se siente feliz porque se puede reunir en sus 4 paredes y puede llenar el lugar y se acabó. Y eso es todo. Y nunca piensa en aquellos que están en otros lugares y necesitan la palabra de Dios siendo predicada, pero nunca piensan en eso. O como bien se explicaba de esta mujer que decía, si hubiesen llegado hace unas semanas, mi hijo no hubiese muerto, porque yo no lo hubiese ofrecido a los dioses falsos de mi propia comunidad. La iglesia se equivoca mucho en esto. Y si en tu iglesia, lo digo siendo parte de la iglesia, pero en el pensamiento de cada uno de ustedes y también de las iglesias que nos visitan, si en tu iglesia no hay nadie que pareciera que pudiese asumir el pastorado luego, hay que preocuparse entonces, hermanos. Hay que orar más al Señor, porque se requieren más obreros, se requieren más siervos. La iglesia está en peligro. El Señor tiene que conceder más ministros y esto es por medio de la oración. Si en tu iglesia hay solo un pastor, ¿qué va a pasar cuando ese pastor se enferme? ¿Cuando tenga una hospitalización? ¿Qué va a pasar si está 2 semanas? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a aconsejar? ¿Quién va a ser suficientemente sabio para poder reaccionar de repente cuando la gente ve que el pastor no está y empiezan a marañar algún tipo de asunto y de problema? ¿Quién va a estar en ese momento? Se requieren más ministros. ¿Qué va a pasar cuando a tu iglesia llegue un grupo, una familia que viene de lejos y dice, necesitamos ayuda? Y la iglesia va a decir, pero tenemos solo un pastor. Solamente somos nosotros. Y apenas el pastor nos alcanza para nosotros. Y no tenemos ningún siervo fiel tampoco que no sea pastor, pero que por lo menos pueda predicar. No tenemos nada que compartir. La iglesia adolece pobreza porque no pide al Señor. Porque Él es el Señor de la mies. Él puede enviar siervos, pero la iglesia está muy tranquila y está a falta de oración. Necesitamos que los obreros se multipliquen. Aunque tomen décadas, hermanos. Aunque tomen 5, 10, 15 años. Pero ese trabajo tiene que estar continuamente en la iglesia para que cuando llegue el momento, aquel pueda decir, heme aquí, envíame a mí. Y en ese momento pueda ser enviado y la iglesia del Señor pueda crecer en otro lugar. Así que en primer lugar, ¿qué pide Dios de ti como iglesia? Que prepares pastores, que los capacites, que los ames entrañablemente y que cuando más los ames, estés dispuesto a despojarte de Él por la causa de Cristo. ¿Qué pide en segundo lugar el Señor de la iglesia? Pide los recursos de la iglesia. Podemos ir a Filipenses 4, 15 al 20. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que es falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sería muy bueno que ya la iglesia pueda estar convencida de que debe tener la sana disposición a que si es el momento se pueda despojar de un ministro. Pero no basta con eso. No basta solamente con estar de acuerdo con despojarse de un ministro, sino también de despojarse de recursos para poder sustentar la obra. Ustedes cuando leen Mateo 25, el Señor le dice a unos: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui recogero, fui forastero, me recogisteis. Y así el Señor va diciendo todo esto. Y luego preguntan: ¿pero cuándo hicimos todo eso? Y el Señor dice: ¿en cuánto lo hicieron a uno de estos pequeños? A mí me lo hicieron. Ese es el sentir de la iglesia. Porque cuando nosotros servimos al cuerpo de Cristo, ¿a quién servimos, hermanos? A Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros servimos a cualquier hermano cristiano, nosotros estamos sirviendo al Señor. Eso es lo que nosotros hacemos, pero dura es la reprensión para aquellos que acortan su mano para ayudar. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando la iglesia da sus recursos, pero aquí hay que hacer un entre paréntesis o una contextualización, porque cuando yo digo iglesia, hermanos, me estoy refiriendo a el conjunto. Pero ¿cómo la iglesia va a dar si no es que cada uno de los que conforman la iglesia está dando de sus recursos? Porque es fácil, la iglesia envió una ofrenda y todos felices, pero no puso ningún peso, no hizo nada. Es decir, es un llamado personal, individual. Cuando yo digo que la iglesia debe despojarse de sus recursos, estoy diciendo que todos nosotros, cada uno en particular, debe estar dispuesto a despojarse de sus recursos. ¿De qué otra manera entonces la iglesia va a poder reunir recursos si no es que cada uno se despoje? Cuando la iglesia da de sus recursos, sirve al Señor. Pablo dice: este fruto abunda en vuestra cuenta. Dice: es sacrificio acepto, no delante de mí. Dice: agradable a Dios, porque se está sirviendo a Cristo. Una vez más. Dice el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la iglesia se despoja, el Señor les da más. Es como la parábola de los talentos. Al que más sirve, más se le da. El que más comparte, más le da al Señor para compartir. Pero al que esconde lo suyo que tiene porque dice que es poquito y no está dispuesto a compartirlo, el Señor le dice: quítenle todo lo que tiene. Porque aún lo que no tiene, se le va a quitar. ¿Saben qué cosa no es justo, hermanos? Que como iglesia hiciéramos lo siguiente: que estuviéramos dispuestos a despojarnos de un ministro para enviarlo, pero que luego el tal hermano o pastor esté de noche en una tierra que no conoce, pasando hambre, sufriendo y pensando, en vez de pasar el tiempo orando y leyendo, está pensando: ¿qué le voy a dar a mis hijos mañana? ¿Qué van a comer mis hijos mañana? Que ese pastor que es enviado diga: me encantaría invitar a algunos hermanos a mi casa, pero ¿qué les voy a ofrecer? Si ni siquiera tengo para los de mi propia casa, mi despensa está vacía. ¿Saben qué cosa es terrible? La comodidad de nosotros muchas veces, que estamos dispuestos a enviar. Total, nosotros permanecemos en nuestra casa, tenemos un calefón, nuestros hijos se bañan con agua calentita, pero los hijos del pastor viven enfermos y resfriados, porque siendo enviados a una tierra que no es su tierra, ahora tienen que pasar frío, porque no tiene calefón y no tiene para el gas, porque la iglesia solo lo envió. Se despojó del tal como que fuera una molestia. Y no se hizo cargo de que pudiese ser su principal pensamiento la obra de Dios. Y no: mi familia pasa hambre, mi familia tiene necesidad, ni siquiera puedo arrendar un lugar,
tengo congregación, hay algunos que están creyendo, ¿y dónde los invito? Ya no entran en esta casa, ¿cómo lo podremos hacer? Es injusto que la iglesia haga eso. Que a todas las dificultades, porque ya plantar una iglesia, ustedes pueden saberlo por el testimonio bíblico, es muy difícil, que a todas esas dificultades severas se le sumen las dificultades cotidianas. ¿Por qué? Porque quienes enviaron no se preocupan de sustentar a ese que han enviado. La iglesia debe estar dispuesta a despojarse de recursos, a sustentar la obra, a enviar al ministro, pero con los recursos necesarios también, para que pueda hacer la obra, hasta que esa iglesia pueda hacerse cargo de ese ministro. Y entonces se corte el cordón umbilical, como suele ocurrir. ¿Qué más pide Dios para una plantación de iglesias? El Señor pide oración. La iglesia no se expande solamente con el que es enviado, sino que también con la oración de los fieles que sustentan esa obra. Entonces podemos decir, no basta con despojarse del ministro y también de los recursos, sino que también hay que orar por ese hermano que está allá. Hay que orar continuamente para que esa obra no decaiga. De hecho, leemos en Efesios 6 de Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pide que oren por él para que cuando él abra su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Pablo está pidiendo, oren por mí para tener la sabiduría para saber qué decir y oren por mí para hacerlo con valentía. ¿Será que Pablo era un miedoso? Yo leo el testimonio de Pablo. Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice Pablo, y yo no enfermo. ¿Será que Pablo era un miedoso? ¿Que él tenía miedo? O sea, si Pablo era un miedoso, yo no sé qué somos nosotros. Porque yo ni con enfrentarme a esto, yo no sé cómo quedaría después de una tunda de azotes, de 40 menos 1. Yo no sé cómo quedaría después. Yo no sé si con vigor pudiese predicar el Evangelio. Solamente por una obra del Espíritu Santo lo podría hacer. Amén. Pero pensándolo humanamente, yo no sé cómo quedaría después de un naufragio. Estar en alta mar y decir, pudiese yo morir en este lugar. Yo no sé cómo lo haría para pasar por el medio de una nación desconocida y pensar que es un camino de ladrones. Que estas personas me pueden matar en este lugar y que nadie se enteraría que yo morí en este lugar. Yo no sé qué sería de mí en ese momento. Y Pablo dice, oren de mí, oren por mí, para que yo sea valiente. Pablo, lo que menos te falta es valentía. Pero él dice, oren por mí, porque me falta. Porque me falta sabiduría. Yo leo Romanos y no entiendo muchas cosas. Yo leo Hebreos y no entiendo muchas cosas. Tengo más dudas que convicciones. Pero el escritor lo sabía todo y por eso lo pudo escribir. Y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Y Pablo dice, para que yo pueda tener sabiduría. Para que sepa qué decir. Para que me sea dada valentía. Entonces, cuando la iglesia envía, también tiene que orar. Porque estos siervos que nosotros enviamos no son ángeles inquebrantables, poderosos, inmarcesibles, que nada les puede ocurrir. Tienen huesos de acero, tienen carne de bronce. No, hermanos, enviamos a personas de carne y hueso, sujetos a padecimiento y aflicción, a temores por su vida, a temores por su familia, al temor de hacer las cosas bien. Sus cuerpos son frágiles, son reales. Un virus puede tenerlos un mes, una semana en cama. A alguien le puede quitar la vida. Pueden padecer tal necesidad y tener tal aflicción o tal enfermedad o someterse a tal peligro
que pudiesen tener una secuela en su cuerpo que los acompañe el resto de su vida. Son personas necesitadas, son tentados, hermanos, y pueden pecar, porque son como nosotros. Tienen hambre, sed, y también tienen frío si no tienen suficiente cobijo. Están preocupados, temen por querer honrar a Dios como debe ser honrado. Quieren guiar bien esta grey porque esta grey no es de ellos, es de Cristo. Tienen muchas preocupaciones, tratan de elegir siempre lo mejor para honrar a Cristo. Aman la iglesia y sufren por la iglesia. Entonces tenemos que orar por ellos, porque están llenos de necesidades. ¿Cómo serán afirmados estos siervos según el testimonio de la Escritura? Oración. Oración para que el Señor les pueda bendecir. Cuenta la historia que pastores visitaban a Spurgeon y estudiantes de seminario visitaban a Spurgeon y lo visitaban tratando de saber cuál era el secreto de su éxito. Y entonces le preguntaban cuál era la razón de un ministerio tan fructífero. Y Spurgeon les decía: vengan, les mostraré la sala de caldera de nuestra iglesia. Y los guiaba caminando hasta el sótano del templo. Y en lugar de encontrar una sala, una maquinaria, carbón, humo, calor, se encontraban con un grupo de creyentes que estaban de rodillas y oraban. Spurgeon decía: ese es el secreto del éxito. Ahí reside la fortaleza de la iglesia, en una iglesia que ora. En los cultos que celebraba esta iglesia, había un grupo que estaba orando antes del culto, durante el culto y después del culto. Y las reuniones de oración eran ampliamente frecuentadas. Un dato, lo hacía los días lunes, igual que Concepción. Lo hacemos también los días lunes. Pero no sé si son tan ampliamente frecuentadas como en la iglesia de Spurgeon. Y Spurgeon decía: si la reunión de oración decae, la vida de la iglesia se apaga, y yo preferiría renunciar al ministerio antes que pastorear una iglesia muerta. También decía: yo no puedo hacer nada sin sus oraciones. Si ustedes dejan de orar por mí, mi predicación será en vano. No sacamos nada tampoco. Preparar ministros, enviarlos para que se compren una mansión si quieren, compren un palacio para reunir a la iglesia, y no oramos por ellos. De nada sirve que hagamos tal esfuerzo si no oramos. La iglesia debe orar por la obra misionera, por las plantaciones, por los ministros cuando estos son enviados. La iglesia debe estar en oración y debe pedir, como lo meditamos el día lunes en la reunión de oración de Concepción, debe pedir con fe, porque eso es lo que enseña la Escritura. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El problema, hermanos, es que muchas veces nuestro pensamiento es: ¿puede el Señor preparar pastores? ¿Puede el Señor levantar siervos? ¿Puede el Señor expandir su iglesia, su reino visible, podríamos decirlo de esa manera, porque el reino es universal? Pero el reino visible, ¿será que el Señor puede expandirlo a otro pueblo? Nos equivocamos gravemente. La pregunta no es si Dios puede. Dios siempre puede. Nosotros tenemos que orar para que el Señor lo haga. Esa es nuestra parte. Yo no entiendo cómo funciona, no me pregunten, es un misterio. Pero tenemos el llamado a orar, a pedir y hacerlo con fe. Porque no solamente orar y pedir, porque también la Biblia enseña que el que pide sin fe no obtiene nada. Así que también cuando ora, esto tiene que sazonarlo con la fe. El Señor puede hacer la obra. Nos dice la Escritura que nadie le pide un pan y el Señor da una piedra. Nadie pide un pez y el Señor le da una serpiente. El Señor puede. El problema es que la iglesia no ora, y en segundo lugar, cuando ora, lo hace sin fe. Y por eso no recibe nada. ¿Qué pide Dios de la iglesia en la plantación, para la plantación de iglesias entonces? Que oren por sus ministros, para que Dios sostenga a los ministros del Evangelio y para que la obra encargada a estos ministros del Evangelio sea fructífera y podamos ver nuevos conversos. ¿Qué más pide? En cuarto lugar, compromiso con la obra de Dios en cierto lugar. Y ahora ya vamos a llegar a nuestro texto, porque partimos más o menos de Hechos 11, 13 en adelante.
Hechos 13, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de ser muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, hermanos, la gran comisión, y tal cual fue predicado en el sermón anterior, requiere ¿qué cosa? Compromiso. Compromiso con un lugar en particular. De ir a un lugar, volver. Pero volver a ir, ¿a dónde? ¿A otro lugar? No. La Biblia enseña volver a ir a ese lugar. Si el Señor dio conversos en ese lugar, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Los vamos a dejar abandonados? No, hermanos. Si el Señor dio conversos en un lugar, ¿qué debe hacer la iglesia? Volver a ir a ese lugar una y otra vez para no dejar esa obra abandonada. La gran comisión muchas veces ha sido confundida. Ha sido confundida de tal manera que todos piensan que la gran comisión es andar picando, picoteando. Un lugar, otro lugar, vamos cambiando un lugar y una nación distinta, un pueblo distinto. Y se ha confundido a tal nivel que hoy día a los campamentos misioneros van puros jóvenes inmaduros. Y estos jóvenes inmaduros van por la experiencia y son enviados a distintas naciones. Y ese es el gran atractivo de, como bien se predicaba, ir. Vamos. Voy a Perú, voy a Argentina, voy a Colombia, voy a Noruega, voy a tantos países. Y lo único que tenemos es una persona muy inmadura, a veces que ni siquiera es cristiano, pero su Instagram está lleno de banderas. Ese es su gran galardón. Ni siquiera se sabe si logró algo, si ha orado alguna vez por todas esas personas que les predicó siquiera. Nada de eso se sabe. Lo que sí se sabe es que estuvo en ese país, estuvo en ese otro país, y tenemos estos campamentos de muy corta duración y de nada de compromiso, de ir y predicar en un lugar y luego retirarse de ese lugar. Eso es atractivo. Eso no es la gran comisión. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que para cumplir la gran comisión hay que tener un gran compromiso hacia las almas perdidas y hacia las almas perdidas que el Señor haya puesto en nuestro corazón en particular. Porque si fuera por necesidad, todos los lugares. Pero ¿dónde el Señor nos llama? Tenemos que ser fieles, ir a ese lugar y asumir un compromiso con ese lugar. Que se levanten con el tiempo ministros de este propio lugar. Y que estos ministros, que son de esta propia cultura, de este propio pueblo, puedan pastorear este propio lugar y hacerse cargo de eso. Es decir, debemos ser como los padres y no como los tíos. Hay gente que le gusta ser como los tíos. Los tíos tienen muchos sobrinos. ¿Y cuál eligen? El de la sonrisa más hermosa y el que más quiere jugar. Entonces están con su sobrino jugando todo este tiempo hasta que les da hambre, les da sueño o alguna cosa. Y entonces ya no les gusta mucho estar encargándose de este niño. Lo toman, se lo pasan al padre y van a buscar otro sobrino con el cual ellos puedan ser felices, sacarse fotos, compartirlas y hacerse como que son personas que le encantan los niños. Sí, le encantan los niños felices. Le encantan los niños por sus diversiones. La Biblia nos dice que nosotros no tenemos que ser como los tíos al asumir compromiso, sino que debemos ser como los padres. Porque los padres toman un niño que nace llorando. El niño nace quejándose. Y los padres lo toman, lo consuelan. Viven los buenos momentos con este niño, pero también viven los momentos de sufrimiento con este niño. Cuando se enferma, cuando se pone rebelde, el padre tiene un compromiso. No puede pasárselo a nadie porque él es el padre. Esa es la mentalidad que tenemos que tener acerca del compromiso a asumir con una iglesia local o con una plantación. La de un padre, no la de un tío. Porque el tío a la primera, toma, no es mi responsabilidad, no era mío, era tuyo. ¿Será que esta predicación es para pastores? ¿O será que se está predicando a todos los cristianos? ¿Quién asume el compromiso de levantar una iglesia? ¿La asumen los pastores de la iglesia local? ¿O la asumen los cristianos y los miembros de la iglesia local? Hermanos, la asumen todos. Esto de ser padres en cuanto al compromiso es para todos. No es una tarea netamente del pastor. Además, el pastor tiene toda la disposición porque tiene el llamado y la vocación. ¿Pero y qué, los demás no tienen vocación? ¿Los demás tampoco tienen llamado? ¿Será que cuando llevamos las cargas los unos de los otros es solamente el pastor?
Cuando se habla de los pies hermosos de los que predican el Evangelio, ¿son solamente los pies hermosos de los pastores? ¿No será que todos también deben salir a predicar? Hermanos, el compromiso es para todos, para toda la iglesia. ¿O se le llamaba cristianos solamente a Pablo y Bernabé en Antioquía? No, hermanos, a la iglesia se le llamaba cristianos porque todos eran conocidos por tener un vivo compromiso con Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, acompañar a esta pequeña iglesia, así como el padre acompaña a su pequeño hijo hasta que este hijo alcanza la adultez, se emancipa y entonces este hijo que ahora es adulto puede él mismo ser un padre para con otros porque ha crecido. Eso es lo que queremos. Al plantar una iglesia que luego hasta pueda crecer, alcanzar madurez y esta misma iglesia pueda multiplicarse. Y todas las iglesias se puedan multiplicar para que el nombre de Cristo sea ampliamente exaltado. En Hechos 3 y 14 nosotros tenemos todo el texto fundamental para que nosotros entendamos Hechos 13, 21 al 23. El texto que hoy ha sido predicado. Nosotros tenemos en Hechos 13 toda la historia. Pablo y Bernabé fueron en este primer viaje misionero a Antioquía de Pisidia. Predicaron, estoy haciendo muy gran resumen, predicaron en esta Antioquía, que no es la Antioquía de la cual salieron, creyeron algunos de ese lugar. La palabra se difundía por la provincia y fueron expulsados. Después se fueron a Iconio. En Iconio creyó una gran multitud de judíos y de griegos y estuvieron allí un tiempo hasta que hubo resistencia y el pueblo con los gobernadores se dispusieron a apedrearlos. Así que huyeron una vez más. Y se fueron a Listra. En Listra predicaron, pero fueron idolatrados porque hicieron un milagro y les querían ofrecer unos sacrificios. Y ellos intentaron corregir este grave error diciendo, nosotros somos como ustedes. Pero no pudieron convencerlos de que eran hombres de carne y hueso y normales. De tal manera que los de Listra creían que ellos eran como unos semidioses y los querían adorar. No los pudieron persuadir de lo contrario, hasta que llegaron los judíos de las tierras anteriores, llegaron y los persuadieron de matarlos. ¡Qué gran cambio! Primero los querían adorar y ahora los quieren matar. Los querían apedrear. Pasaron de ser semidioses a ser hombres aborrecibles que ojalá no existieran. Del amor al odio. Y estoy seguro que los pastores que llevan muchos años en el ministerio lo saben muy bien. Lo que significa esto. Pasar del mucho amor, ser los mejores pastores, a ser lo más aborrecible que puede pisar la tierra. Estoy seguro que los pastores que llevan más tiempo lo entienden mucho mejor que yo. Y que muchos de nosotros. Apedrearon a Pablo. Y lo sacaron como un muerto de Listra. Hechos 14:20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Yo no sé qué puedo decir de esto, hermanos. ¡Qué pasión de Pablo! Acaba de ser apedreado, lo sacaron como un muerto. Pensaban que estaba muerto. Y el Señor lo revive o lo vivifica porque no estaba muerto finalmente. Y él sale a predicar a otra ciudad como que nada hubiese pasado. Y nosotros, cuando salimos a predicar y de repente alguien nos encara, vamos a la casa temblorosos y llega el siguiente sábado, que nos predicamos los sábados, decimos, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que nos cambiamos de lugar? ¿Será que es que estamos sufriendo un montón? Hermano, solamente te dijeron algo, te dijeron pecador, lo mismo que ya sabías. Te dijeron, ándate de aquí o te acuso con carabineros. Como que te dijeran, ándate o te acuso con tu mamá. Pero no te pegaron, no te dejaron medio muerto, nada de eso te hicieron. Pero Pablo, después de esta vivencia, o muriencia, no sé cómo lo podríamos decir, por cómo quedó, luego él sale a Derbe. Hechos 14:20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¡Qué gran pasión de Pablo! Recordamos las palabras del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuán poco creemos esa palabra?
Nosotros creemos que tenemos que ganar nuestra vida, no que perderla. Ganar ascensos, ganar puestos, ganar dinero, ganar propiedades. Y el Señor dice, el que se despoja de todo esto, gana 100 veces más. Y nosotros queremos no despojarnos, lo contrario. Nos falta mucha fe. Se fueron a Derbe. Hicieron muchos discípulos. Y ahora, hermanos, ¿qué hubiesen hecho ustedes en esta ocasión? ¿Se hubiesen tomado un atajo quizás por el norte para ir directo a Antioquía? No, Pablo no hizo eso con Bernabé. Ellos volvieron por los mismos lugares donde lo habían expulsado anteriormente. Es como que esté buscando el sufrimiento, pero Pablo no ese es el pensamiento. Lo que pasa es que Pablo, como un buen pastor y un buen misionero, él sabía que habían conversos en esas ciudades. Y que como él salió rápido, porque salió huyendo, no había podido ordenar las cosas antes de irse. Así que él vuelve. ¿Vuelve a dónde? A donde lo resistieron, a donde lo intentaron matar, porque allí había una obra comenzada que había que terminar. Y ahora llegamos a Hechos 14, 22 a 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora sí que lo entendemos. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué? Porque ellos ven a Pablo, quizás hasta tenía huellas de haber sido apedreado hace poco. Y les dice, es necesario que así sea. ¿Y qué hizo ahora? Constituyó ancianos en cada iglesia. Nos dice el texto, ¿qué pasó? Cuando él fue cumpliendo la gran comisión y predicó con Bernabé, se convirtieron algunos y se formaron iglesias. Pero faltaba hacer bien el trabajo. Pablo y Bernabé vuelven, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, se cortó el cordón umbilical. No, ustedes son de nosotros. Así que cada 3 meses me dan testimonio de cómo va la cosa. Ustedes son míos, yo les prediqué. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Porque la iglesia es del Señor. El plantador va, planta, pero la iglesia es del Señor. A veces vemos casos en los cuales los que comenzaron la obra caen, apostatan y la obra queda en pie. Es como algo paradójico. El que fue y plantó apostató de la fe, pero la obra quedó levantada, porque la obra es de Cristo. Y Él hace lo que Él quiere. Quiera Dios que no sea así, nunca con nosotros. Pero es nada más un ejemplo para decir que la obra es del Señor. Cada iglesia, con sus propios ancianos, los encomienda al Señor, se corta el cordón umbilical. El plantador, ¿qué hace? Se retira a otras iglesias para hacer otro viaje misionero y llegar más lejos y extender el dominio del Señor en iglesias locales. Así que, ¿qué pide Dios de la iglesia? Comprometerse con una obra en particular y terminar el trabajo comenzado. Han llegado personas a nuestra iglesia, una de ellas me comentaba, yo asistí a una iglesia y la iglesia comenzó a crecer, pero al tal pastor le ofrecieron una iglesia y era una iglesia más grande y se fue y nos dejó a todos botados. Qué mal testimonio. ¿Por el número? ¿Eso es lo que estamos persiguiendo? No. Fidelidad al Señor. Compromiso con las almas. Si es una, bueno, será compromiso con una alma. Pero si el Señor ha puesto ya el llamado para ir a ese lugar, aunque hayan 0, si el Señor llamó a ese lugar es porque alguna obra va a hacer. Se demanda de nosotros fidelidad. El Señor verá cuánto hará crecer o no hará crecer esa iglesia, pero lo que se nos demanda es fidelidad. Compromiso para con el Señor, para la obra que Él quiera hacer. Ahora volvamos al principio. ¿Dónde partió? ¿Dónde partió la iglesia en Iconio? ¿En Antioquía? ¿En Listra? ¿En Derbe? ¿Dónde partieron estas iglesias que fueron conformadas? En otra iglesia, en Antioquía. Ahí partió. ¿Y dónde partió Antioquía? En Jerusalén. Iglesias forman iglesias. Iglesias fundan iglesias. No organizaciones misioneras, aunque pueden ayudar, pero son las iglesias las que forman otras iglesias, las que plantan otras iglesias. Pueden ver, hermanos, que Dios guió esta obra a pesar de todos los peligros reales que aquejaban. Había muchos peligros. Yo creo que si fuera el caso de nosotros, nosotros diríamos, no nos vayamos allá, porque el gobernador está en contra nuestra. No vayamos allá porque ellas son buenos para tirar piedras. No vayamos allá porque peligro, peligro, peligro. Pero pueden ver ustedes que lo que ocurre es que el Señor guía la obra, porque aunque fueron expulsados, la obra continuó.
Y cuando volvió, el cristianismo estaba más grande que antes. Y se formó la iglesia y se constituyeron ancianos. Eso es lo que el Señor hace. El Señor protege a los enviados, los sustenta. El Señor les da palabras para predicar y también da oídos que los oigan. El Señor les da a ver fruto. ¿Cuánto fruto? Bueno, el que el Señor quiera. Si son 10, 10. Si son 15, 15. Si son 100, 100. Y si son 500, no creo que todos sean de la misma provincia, así que podrían separarse y irse a distintos lugares. ¿Para qué? Para expandir más. El fruto que el Señor quiera dar. ¿Se dan cuenta, producto del texto, que la plantación de una iglesia es la finalización de una obra, pero al comienzo de muchas otras? Se plantó Antioquía. ¿Cuántas iglesias nacieron de ahí? Enviando a Pablo y a Bernabé. ¿Cuántas iglesias, hermanos? ¿Cuántas iglesias se debiesen formar de Coronel, de Concepción, de Alianza o de Bautista por Gracia? ¿Cuántas iglesias debiesen formarse de nuestras propias iglesias? Muchas debiesen ser las que se forman de nuestras iglesias. No hay tiempo para estar cómodo. Ahora, Los Ángeles va a ser parte de Concepción. Así quedó. Ustedes saben, ya hicimos la asamblea. ¿Y Coronel? ¿No va a plantar nada más? ¿O no está siendo llamado Coronel a entonces tener otra plantación a otro lugar? La respuesta debiese ser amén. Amén, porque ya no estamos plantando. Tenemos recursos, tenemos personas, tenemos cristianos, tenemos el evangelio. ¿Qué nos hace falta entonces? Tenemos pastores también. ¿Qué nos hace falta? Pastor Miguel está muy dispuesto, hermanos, a seguir predicando el evangelio a Arauco, a, no sé, muy al sur también. Cañete, amén, Cañete. Lebu. Hay una persona de Lebu aquí, hermanos. ¿Por qué no se planta una iglesia allá? Y Concepción, debías empezar a mirar un poquito hacia el norte, hacia Coelemu, Treguaco, lugares donde viven algunos hermanos, porque como decía, no es justo que ellos siempre tengan que viajar. Para nosotros es fácil. ¿Cuánto gastan ustedes en venir a la iglesia? ¿Cuánto gastan los hermanos de lejos para venir a la iglesia? ¿Por qué ellos no pueden invitar a sus familiares, a sus conocidos y a sus amigos a la iglesia? ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque aún la iglesia no ha puesto en su corazón el deseo de alcanzar un nuevo lugar. No hay tiempo para acurrucarse. Por eso, este es el tema que traemos hoy día a la iglesia. Para que la iglesia no diga en Concepción, bueno, ahora que se constituyó nuestra iglesia, ya lo tenemos todo. Estamos tranquilos, estamos aquí, nos sentamos en nuestras propias sillas. Lo único que nos falta es un templo. No, hermano, eso es una añadidura. Lo que nos falta es más pasión por Cristo para llegar aún más lejos. Hay que seguir trabajando. Hoy nos gozamos porque nuestra iglesia se constituye. Bueno, trabajemos para que mañana este gozo sea de otros, que sus iglesias se constituyen en otros lugares. Algunas preguntas finales. ¿Tienes un llamado al ministerio? ¿Te estás preparando? Faltan siervos. ¿Tienes un llamado? Pero te estás preparando. Dices que quieres ser enviado. Sueñas, pero hermano, los que son enviados son en esencia pastores porque tienes que discipular, tienen que enseñar. ¿Te estás preparando para poder poner esa carga en tu espalda? Si no, nunca vas a poder ni asumir el pastorado, ni tampoco te vamos a mandar a predicar a ningún lugar, porque si tampoco lo haces acá. Tienes un llamado, es una gran vocación, tienes que trabajar en ella y estás en un lugar donde puedes hacerlo. Segundo, ¿te involucras en las misiones? ¿Tú conoces a los hermanos de Los Ángeles? Porque es una plantación de Coronel y de Concepción. Desde mañana solo de Concepción. Pero tú conoces a los hermanos de Los Ángeles. ¿Te has interesado alguna vez en ir a Los Ángeles para ver cómo es que allá es esta plantación? ¿Tú oras por Los Ángeles? ¿Tú oras por el pastor Petricelli que nos ha visitado y nos ha enseñado? ¿Tú oras por el pastor Faúndes con quienes hemos asumido un compromiso para poder ayudarles económicamente al pastor Faúndes? ¿Tú personalmente, ¿has asumido algún compromiso con esto? ¿Con la plantación de iglesias? Ya sea con oración, o con recursos, o con tu propia persona. Mucha obra no se puede hacer. Porque claro, si hay que usar recursos, y no están, y no hay, porque nadie tiene una vocación para el despojo, lamentablemente. Última pregunta. ¿Has caído en el egocentrismo?
en la soberbia, ¿no? Porque como mi iglesia queda 20 minutos, yo estoy tranquilo, así que para mí está todo bien. Pero hay hermanos que vienen de lejos. Pero como tú estás bien, entonces estás tranquilo. Mira, para que tú hoy estés bien y la iglesia te queda 20 minutos, otro tuvo que viajar muchos minutos más, dar mucho de su tiempo, de su esfuerzo para que esta iglesia pudiese crecer. Muchos dieron de sí. Y para que se formara esta iglesia, y anteriormente a la de Coronel, hubieron otros que tuvieron que viajar a otra nación para llevar el evangelio. Y así vemos que todo ese esfuerzo tras esfuerzo, y cada esfuerzo recompensado con gozo. Hoy nosotros nos gozamos, pero tienen que regocijarse en otros lugares también. Y el método, el modo es que cada iglesia local asuma un compromiso, abandone el egocentrismo de estar tranquilo porque está sentado en su propia silla, acolchada, calentito, con aire acondicionado. Y entonces diga, no, yo quiero ir. Yo quiero que en otro lugar, yo quiero estimular a mis hermanos para que también entiendan esto, que también deben ir, que también ellos en sus lugares debiesen haber una iglesia. El Señor expanda su obra. Hermanos, esto no es algo solo para pastores. Es para toda la iglesia. Todos los miembros, todos los congregantes, todos los cristianos son llamados a cumplir la gran comisión. Puede que sea de distintas maneras, pero en general tenemos todos los medios. De hecho, tenemos muchos más medios de lo que tenía Pablo. No habían videollamadas, no habían viajes en avión o en auto. Los viajes eran largos, con muchos peligros. Hoy día no. Hoy día no es así. Hoy día hay mucha seguridad para todo. Hay mucha facilidad para establecer una conexión. Pero ¿por qué rendimos menos fruto que antes? El Señor expanda su obra y nos haga llegar principalmente a aquellos lugares donde no hay iglesias, donde no se está predicando la palabra de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Esto grábenselo muy bien. No para elevar y exaltar el nombre de una denominación. No para eso, sino el nombre de Cristo. Que se conviertan a Cristo, no que se conviertan a bautistas. ¿Qué importa eso? Que se conviertan a Cristo. Nadie va a entrar al cielo por ser bautista, va a entrar por ser cristiano al cielo. Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero no escucharás esas palabras si no eres fiel. No escucharás. O sea, queremos escuchar esas palabras. En lo poco fuiste fiel, no en lo poco fuiste excusón. Es que tenía tan poco, Señor, que ¿cómo lo iba a hacer? Tenía tan poco, éramos tan pocos, no había oportunidad, Señor. No, en lo poco fuiste fiel, no excusón, fiel. Sobre mucho te pondré, entonces entra en el gozo de tu Señor. Y será maravilloso pensar allá que fuimos al menos cercanamente siervos inútiles, porque hicimos solo lo que se nos mandó hacer. Oremos.